Hola, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a este curso que estamos haciendo sobre narratología basados en el texto de Miqueval. Eh, en las tres clases anteriores estuvimos conversando sobre los elementos de la fábula. En concreto, hablamos de los actantes y los acontecimientos. Recuerden que cuando se habla de la narratología de Ball, ella hace una distinción entre historia, fábula y el texto propiamente dicho, que todo está allí, pero para poder analizar y poder describir ese texto narrativo con fines didácticos o con fines de investigación o para presentar un trabajo, lo divide en fábula, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, historia y texto. Entre los elementos de la fábula que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del tiempo y el lugar. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de la duración de los acontecimientos, de lo que ahí se narra. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la fábula de Pulgarcito, la historia de Pulgarcito, comienza cuando él está en su casa, oye la conversación de sus padres que están desesperados porque no tienen para darle alimento? Ah, por cierto que ustedes ya tienen el PDF, pueden leer el cuento rapidito porque allí está todo, pues ya saben que entonces estaban los padres de Pulgarcito, no quieren que ellos, no quieren verlos morir de hambre y deciden abandonarlos en el bosque. Una primera vez se salvan por la astucia de Pulgarcito, vuelven a dejarlos en el bosque en otra ocasión y esta vez si los niños se pierden, van a la casa del ogro, el ogro hace todas esas cosas horribles, después persiguen la bota de las 7 leguas, Pulgarcito regresa y bueno, finalmente triunfa. Todo esto ocurre en, digamos, una semana. En una semana, la familia de Pulgarcito pasa de la miseria absoluta a la solvencia y a la vida holgada. Esta es la duración del tiempo cronológico. El tiempo cronológico de la historia podría ser aproximadamente una semana. Pongamos otro ejemplo, Caperucita Roja. La mamá le da la capucha, la manda a casa de la abuela y todo el problema del lobo y todo esto. Esto ocurre en un día. Cronológicamente hablando, estamos hablando aproximadamente de un día. Pero también está, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que es toda una temporada, toda una estación. Tenemos la novela Falke, por ejemplo, que es todo un periplo de años que transcurren desde la narración cuando comienza hasta cuando el protagonista se encuentra de nuevo a salvo en París. Es todo un periplo. No podrían ser años. De hecho, la fábula del Antiguo Testamento son siglos, transcurren montones de, de situaciones. El cuento Amor, que es uno de mis cuentos favoritos, ya lo he dicho, de Clarice Lispector, es un instante, un momento en la vida de la mujer. Hasta, además puede ser minutos, porque como todo ocurre en su mente y el espacio y el tiempo en la mente es inmedible, podríamos pensar que son minutos. En otro tipo de novelas, por ejemplo, las novelas policíacas, ya habíamos hablado de nuestro amigo Maigret, de Simenon, el proceso de investigación, de descubrir quién es el asesino, quién es el criminal, transcurre algún tiempo. Pero, por ejemplo, en las novelas de Agatha Christie, donde están Poirot y Miss Marple, parece que es menos, son un espacio de tiempo corto. Para tomar un ejemplo venezolano de una novela policial que no es estrictamente, que no enmarca dentro del género totalmente, pero tiene que ver con un crimen, Los platos del diablo de Eduardo Liendo, pasa mucho más de un año entre lo que es el asesinato y el descubrimiento de quien lo realizó. Boquerón, de Humberto Mata, también con un matiz policíaco, porque hay un investigador y todo esto,
pasa un tiempo. Entonces, como vemos, la cronología, el transcurso del tiempo en la historia es fundamental, o sea, tiene un sentido. Entonces tenemos, por ejemplo, que podríamos hacer una primera distinción en esto del espacio de la cronología, entre aquellos textos narrativos que el tiempo se transcurre o digamos, transcurre mucho más tiempo y se le diría desarrollo, serían textos narrativos de desarrollo, y aquellos que se puntualizan en un momento. Y esto les llama Val de crisis. Entonces hay una distinción en la cronología en los textos de crisis y los textos de desarrollo. Por supuesto, cuando hablamos de crisis, hablamos de un espacio de tiempo corto en el que se condensan los acontecimientos. Todo pasa en poco tiempo. Y en el segundo, entonces, un periodo de mucho mayor. Hay cierto tipo de fábulas que se adecúan o tenemos que tomar en cuenta por sus características que tienen que ver más con el tiempo de desarrollo que los de crisis. Esto no quiere decir que no haya combinaciones y que dentro de las mismas fábulas no haya crisis, ¿verdad? Acontecimientos puntuales que son más intensos. Pero, por ejemplo, aquellas narraciones que son autobiográficas. Una autobiografía no puede, si es una autobiografía, implica que hay un proceso, que hay un desarrollo, que hay una evolución. Entonces necesita ser, o las enmarcamos dentro de las fábulas de desarrollo, de descripción, la cronología. Luego están las novelas de formación, que pasa mucho también en las novelas románticas, que pasan desde que era niño hasta que el personaje crece y se enamora, pues tiene desarrollo. Las novelas bélicas, como La guerra y la paz, por ejemplo, son de desarrollo. Las de viajes. Y luego están las de crisis, se tienen que ver con estados muy cortos de tiempo. Fíjense una cosa, no es que por ser novela entonces es desarrollo. Me explico. Hay un cuento, lo tenemos, este libro, se los he mencionado varias veces y se los recomiendo, se llama 17 narradoras latinoamericanas. Hay un cuento de Isabel Allende que se llama Cartas del amor traicionado, que es un cuento corto, pero sin embargo la cronología, la duración es desarrollo, porque pasa un tiempo hasta que el personaje se da cuenta, descubre quién es realmente quien le escribe las cartas, comienza con su infancia hasta que tiene hijos, entonces hay una cronología larga. También hay novelas que tienen, claro, que tienen cierta extensión, que son de crisis, a lo mejor es una novela corta, pero no deja de ser novela. Me refiero, por ejemplo, a Crónica de una muerte anunciada, es un día, todo ocurre en un día, toda la acción y los acontecimientos. Lo otro también es que habría que definir qué es crisis y qué es corto en la vida humana. Si hablamos, por ejemplo, de una semana o un año, dependiendo del texto y de las acciones de la fábula, puede ser un texto de crisis, una novela de crisis, aunque sean 24 meses, aunque sea un año, porque o sea, que es un año en la vida humana. Entonces, esto depende del investigador a la hora de clasificar, pero es una primera aproximación, ¿verdad? Al texto para analizar el tema cronológico. En la fábula es importante entender que es la diferencia, una de las cosas más importantes entre lo que es historia y lo que es fábula tiene que ver con esto de la cronología. En la fábula, el tiempo es el lógico.
el tiempo cronológico tal cual. Una cosa, un suceso viene después del otro. Primero entra, después, primero abre la puerta, después entra, después toma el vaso de agua. Ahora, a la hora de narrar ese hecho en la historia, este tiempo cronológico puede trastocarse. Eso lo vamos a ver después, pero es para que entendamos cuál es una de las principales diferencias que hace Val entre historia y fábula. Bien, las fábulas en el que se centran en las crisis, o sea, en un momento del actor, en un momento específico de los actores o un momento específico de la historia, que llama crisis, no tiene una ventaja o una desventaja sobre las novelas de desarrollo. Eso es simplemente, depende de lo que queramos narrar. Pero existe una diferencia. Por ejemplo, señala Val, una novela de desarrollo es más adecuado, más oportuno, como dijimos antes, para cuando queremos trabajar un tema de orden histórico, ¿verdad? No es accidental, no es casual que las novelas históricas sean novelas de desarrollo. Ahora, una selección en forma de crisis puede tomarse cuando queremos centrarnos en un punto de la vida del actor, cuando se enamora, cuando entra a la escuela, porque no hemos nombrado aquí los textos narrativos para niños o de experiencias infantiles, pero eso ocurre igual en los textos infantiles o para niños. Una selección de un texto de desarrollo contribuye a poder desarrollar más la cadena de acontecimientos y nos permite conocer más quiénes son los actores, cómo interactúan, cómo ocurren los problemas, cómo los resuelven, mientras que la de crisis, el tema es lo que circunda, la habitación. Hay novelas que se desarrollan en un solo sitio, entonces son más apropiadas. Se usan mucho. Yo creo que yo digo novela, pero como les dije, me refiero a cualquier texto narrativo, tiene que ver mucho con lo moderno, con lo que leemos actual, con lo agitado. Se usa más en los cuentos, pero como les dije, no es exclusivo de los cuentos. Un tercer elemento para seleccionar si es de desarrollo o de crisis es qué es lo que queremos enfatizar si queremos hablar sobre la vida y obra de un autor, de un actor, de un personaje, pues escogeremos la novela de desarrollo. Pero la crisis no es solo cuando hablan, y la novela o el texto de crisis, tampoco es que solo vamos a hablar de ese día o perdón, de esa hora, sino también no es que la crisis se presente como elemento único, ¿verdad? También habrá el actor pensará en lo que ocurrió antes, en lo que le llevó a la crisis o en las consecuencias que puede tener esa crisis, que cómo llegó ahí. Entonces no quiere decir que no haya referencias al pasado o que no haya referencias al futuro. No podemos decir que es ideal. También lo habrá, pero tenemos que tener en cuenta ese aspecto. El tema de desarrollo y crisis está muy, como dijimos anteriormente, está muy relacionado con la cronología. Y la cronología tiene dos elementos que vamos a hablar ahora, que son la interrupción y el paralelismo. Cuando, ya lo mencioné un poquito, pero ¿cuándo se interrumpe la cronología? Pues cuando el autor omite algún hecho. La interrupción, por ejemplo, cuando estamos hablando de Pulgarcito, que si bien es una novela de crisis, un texto de crisis, no hablamos de cuando Pulgarcito era pequeño, tampoco nos importa cuándo aprendió a caminar o cuándo aprendió a escribir o cuándo aprendió a leer, no nos interesa, entonces hay omisiones
dentro de la cronología. Estas omisiones se llaman elipsis, ¿verdad? Entonces, en todo texto narrativo, aunque haya una secuencia cronológica, uno primero, otro después, una cosa después de la otra, hay también elementos que se omiten, porque imagínense cuánto podría durar un texto, qué extensión puede tener si todo se escribe. Ahora, lo que se omite es tan importante como lo que como lo que se dice. En ciertas situaciones. Vamos a ver si se me entiende. Por ejemplo, un ejemplo que pone Val en su texto. En Madame Bovary, de Flaubert, cuando queremos, si bien es una novela de desarrollo, porque nos indica todo el proceso que sufre Emma Bovary en la novela, hay un momento en que dice, cuando dejaron Tostes, Madame Bovary estaba embarazada. Se omite todo lo que ocurrió y las relaciones que tuvieron a nivel sexuales o cómo se trataban, cómo eran las cosas. Se omite porque nos da la idea de que todo fue como muy simple. Y ya ella o sea, una vez que comenzó, se encontró en esa situación, ¿verdad? Entonces, ese elemento que se emite, esa elipsis, que es el término técnico, es importante. ¿Ok? Hay una novela de Agatha Christie, otra vez, que es muy interesante, que se llama El asesinato de Roger Ackroyd, creo que se pronuncia así, y si no, así se escribe, que el narrador omite detalles súper importantes, que no se los voy a decir para no estropearles el suspenso de esta novela policial, porque es un poco distinta a las otras. Está Poirot, pero a diferencia de las otras obras de Agatha Christie, quien narra no es Poirot, sino un personaje. Entonces, las omisiones que hace este personaje sobre los hechos cronológicos que aparecen en esta novela son fundamentales y si llegan a leerlo van a saber por qué. Bien. Además de las omisiones en las cronologías, además de la elipsis, existen también elaboración de líneas paralelas, sobre todo cuando son novelas largas. Recuerden que también ocurren los cuentos, pero cuando son novelas largas hay cosas que suceden paralelamente. Entonces es difícil a veces establecer la cronología exacta con que ocurren las cosas. No solo porque hay saltos, sino porque hay cosas que suceden simultáneas. En 100 años de soledad, el torbellino de cosas y de acciones paralelas que ocurren en la novela, claro que nos podemos sentar, y es un ejercicio interesante, sentarnos a elaborar la cronología de qué ocurrió en cada caso, en cada acontecimiento de la novela, pero es muy difícil por los hechos paralelos que ocurren. Pero es intencional. Eso es lo que quiere señalar Val, que cuando ocurren estos paralelismos, tratan de mostrarnos de alguna manera el caos de lo que está narrando en ese momento. Entonces, por eso les decía a las clases anteriores que una descripción nos va a llevar generalmente una buena descripción nos va a llevar después a una buena interpretación. Si nosotros somos capaces de agarrar el texto narrativo y por supuesto que no está narrado cronológicamente, ese es el caso de la historia, estamos hablando de la fábula. Cuando tomamos el texto narrativo y queremos extraerle la fábula y colocar cronológicamente todos los hechos,
vamos a darnos cuenta de lo que se omite, de lo que no se omite, de dónde se hace énfasis. Aquí viene el otro tema, donde hay momentos en que se detiene esta narración, esta cronología y desarrolla más. Entonces, eso nos va a permitir un análisis. La descripción de ese tiempo nos va a permitir el análisis mismo de qué quiere el autor. Entonces, cuando nosotros ordenamos cronológicamente los acontecimientos, los hechos de la narración, tenemos en la mano la fábula. Ahí está la diferencia entre la fábula y la historia. Es como la diferencia fundamental. La historia, de la que vamos a hablar dentro de poco, no está narrada cronológicamente. Bien, otro elemento de la fábula es el lugar. Los acontecimientos suceden siempre en algún lugar. A veces tenemos los datos, por ejemplo, Pedro estaba en el perdón, Juan, no, si les digo el sitio ya no me sirve. Voy con el ejemplo que pone Val. Juan empujaba su carrito de compras cuando de repente vio a su odiado vecino frente a la caja registradora. Si tenemos esa frase, aunque no nos dicen dónde es, todo el mundo sabe que es en el supermercado. Volviendo a otro texto del libro que les contaba, mi libro que lo uso tanto que está un poquito deteriorado. Este es un cuento que se llama La otra Mariana, de una autora peruana que se llama Viviana Melet, ¿verdad? Entonces les voy a decir, dice, en el vestíbulo el portero toma el café con bizcochos. Se le hizo tarde otra vez. Le dice tocándose la gorra de manera despedida. Él le responde encogiéndose de hombros. Habrá que tomar un taxi. Es fácil saber el lugar, en el sentido seguro que es una ciudad, seguro que hay una calle cerca, es muy probable que esté en una oficina. Entonces, tenemos necesidad de ubicar a los actores en un lugar específico. Ahora, en la mayoría de los casos, en muchos casos, podemos tener en lugares, no nos dicen el sitio, el lugar en donde se realiza la acción, pero los podemos deducir por los elementos que nos señalan. El lugar es uno de los elementos de la fábula, como ya hemos dicho, porque todo ocurre en un espacio de tiempo y en un espacio físico. Entonces, y todos tenemos necesidad, cuando hacemos una lectura, de tratar de saber dónde están pasando las cosas. Si no lo dice el texto, el lector se los imagina, porque no podemos imaginarnos que algo pase sino en un lugar. Entonces, si eso es esencial en el ser humano, el ubicar el espacio, entonces tiene que ser un elemento importante de la fábula. Y normalmente este espacio de alguna manera influye en los personajes, en los actores. Entonces, esa les da cierta identidad. Por ejemplo, en Casas Muertas, de Miguel Otero Silva, sin ni siquiera ir y ni siquiera conocer Ortiz, que existe realmente, eso lo vamos a ver después cuando analicemos el espacio en la historia, pero sin ir allí, lo que describe Miguel Otero Silva, la influencia de ese espacio sobre María Rosa y todos los personajes es fundamental. En la novela infantil, Emilio, en busca del enmascarado de plata, de Laura Antillano, aunque el sitio existe realmente, no importa si usted lo conoce o no. Uno se ubica en el río, cuando va al río, en la escuela, en donde trabaja la mamá, el hospital, lo ves. El lector
al tener en sus manos el espacio, fácilmente lo ubica y sabe que hay aire libre o que es oscuro o que es cerrado. Entonces, la subdivisión de lugares de alguna manera nos ayuda a penetrarnos en los elementos de la fábula, al haber contrastes, si es algo interior o exterior. Es curioso porque el interior, dependiendo de la novela, dependiendo del texto, de la fábula que se esté narrando, el interior de una casa puede ser un lugar de refugio, un lugar de estar bien, de estar acogida, pero también se puede convertir en una cárcel. Entonces ese contraste entre interior y exterior en la fábula, en el espacio, es importante en el análisis. El contraste frecuente entre el campo y la ciudad de las novelas realistas es fundamental. Vuelvo otra vez a Doña Bárbara. Santos Luzardo viene de la ciudad con todas unas características específicas como héroe de este tipo de novelas que va a liberar el campo, que es el externo que viene a ayudar a los pobres campesinos que no saben nada, pero bueno, ese es otro tema. Pero en este caso, como análisis del espacio, el contraste entre campo-ciudad es fundamental. También el tema del espacio no solo es físico, sino también puede ser simbólico. Hay un programa, señala Val incluso, que hay este tema de los de arriba y los de abajo para diferenciar a los señores y la servidumbre. Esta es una serie de televisión. El tema arriba y abajo es una ubicación espacial, pero también es una ubicación simbólica. También tiene que ver con el cielo y la tierra o el cielo y el infierno. Esta ubicación espacial también es importante. Cuando es un sitio alto o un sitio bajo, cuando es favorable o desfavorable, todo esto, el análisis de contrastes dentro de lo que se refiere al lugar es un tema para ser analizado en la fábula, en la narrativa. Bien, también existe entre estos contrastes la diferencia entre el mar y la tierra. Cuando Robinson Crusoe huye y quiere salir de esa sociedad que lo oprime y se va al mar, ¿verdad? Entonces, el tema de no solo de los contrastes, era a donde quería ir, sino la frontera, el lugar de un sitio, el otro, y lo que lo divide, también es un tema importante. Volvamos a la simbología religiosa, el cielo, el infierno y en el medio el purgatorio. O sea, ese límite también es importante al analizar el tema del lugar, o por ejemplo cuando se describe, cuando está la diferencia entre el campo y la ciudad y en el medio hay jardines, que hay una transición. Entonces, todo este proceso es importante. Y por último, otro espacio que hay que considerar y es interesante y me gusta mucho como lo señala Val, es que muchos acontecimientos ocurren en transportes, en vehículos. Está, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Agatha Christie, otra vez, el tema del Expreso Oriente, toda la novela ocurre en este tren del Expreso Oriente. Y hay dos cuentos, curiosamente, de Clarice Lispector, que ocurren en un autobús, o que el autobús es fundamental. Uno es El primer beso, que también está en el libro de 17 narradoras, y otro es el cuento que ya he nombrado ya varias veces, que se llama Amor, que es que la mujer está en el autobús y le van pasando cosas. Y acabo de recordarme de un cuento de Estefania Mosca que se llama Odio a las mujeres valientes, que es el personaje en un carrito
aquí en Caracas. Me gusta mucho también ese cuento. Entonces, hasta los vehículos, la ubicación del espacio es importante. Falke es toda la novela del barco. De hecho, el título de de la obra es el nombre del barco. Bueno, creo que con el análisis del tiempo y el espacio, de los elementos de la fábula, hemos concluido lo que se refiere a los elementos de la fábula. En la próxima sesión ya nos vamos a meter directamente en lo que se refiere a los aspectos de la historia. Y como el tema del tiempo es lo que diferencia o que señala Vale, lo que diferencia la historia de la fábula, vamos a comenzar la próxima sesión con este tema temporal. Entonces, hasta la próxima sesión.